Bueno, creo que estamos iniciando el vivo de hoy. A ver, vamos a ver si está Adrián Aguilera, que es el invitado de la fecha. Vamos a estar hablando de paternidad. Bienvenida a la gente que se va sumando. Vamos a estar conversando sobre paternidad, sobre nutrición del vínculo, sobre disciplina positiva. Muchas gracias a todos quienes se van sumando. Estamos haciendo una maratón de lives que empezamos el 13 de junio y vamos a estar continuando hasta el 13 de julio con temas realmente muy lindos. Hola Adrián, bienvenido. Buenas Hola, noches. ¿me escuchas bien ahí o no? Sí, sí, se escucha bien, se te ve un poquito cortado. Hasta acá llega. A ver, vamos a aprovechar este minutito para Ajá. a ver si puedo ordenar un poquito la cámara. Ahí va mejor. A Viste que ver, uno por ahí se ve entero, pero del otro lado aparece como cortado. claro, justamente así me veía Mm. yo, solo me veía entero. Ujú. Muy Ahí creo que sí. bueno, ¿cómo va? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ¿vos me escuchás a mí? Dame un momento que subo el volumen que se me bajó. Ahí sí. Bueno, yo le voy contando a la gente que sos psicólogo argentino viviendo en Chile, papá, formador de colegas, de docentes, ¿cierto? Exactamente, correctamente. Estoy aquí, bueno, yo soy de Córdoba, Argentina, ¿Cómo? pero ya tengo mis prácticamente 20 años, este año cumplí 20 años, así que contento de estar aquí en Chile y bueno, imagínate hacer estos nexos sumamente importantes también. Allá no te quedó nada de cordobés, nada, no, no No, se no, nota en lo más mínimo. nací en Mm. Córdoba y viví en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, muchos años y Ah, después me volví a Córdoba, pero ya estaba muy adolescente y luego me vine para Chile, en 2003. bien. Bueno, contanos un poquito, a ver, para quienes no te conocen, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿Psicólogo de mira, qué año? sí, la verdad que ya con este tiempo. Desde el año 2008 estoy como director del Instituto Grupo Palermo Chile. Nació como una premisa de poder generar espacios reflexivos de aprendizaje. Partimos haciendo una primera jornada de abuso sexual aquí en la ciudad de Talca y la verdad que nos dimos cuenta que había que generar muchos espacios de herramientas, de compartir con profesionales que saben mucho y armar ese ambiente de compartir información fue muy, muy productivo. Y luego de ahí empezamos a trasladarnos a distintas ciudades, a hacer formaciones presenciales de cursos. Y luego ya en el 2013, 2014, dentro del Instituto Grupo Palermo, formé una unidad de infancia y adolescencia donde dirijo actualmente el Centro Disciplina Positiva Talca, donde prácticamente trabajamos mucho con el tema de la crianza consciente, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, la paternidad activa y también trabajando con el ambiente escolar, también formando a docentes de distintos establecimientos con la idea de poder, digamos, fomentar más el apego en el aula, algo que hoy día necesitamos como potenciar mucho más todo lo que es el desarrollo socioemocional, la importancia de conocer cómo funciona el cerebro, del niño, del adolescente, enseñarle un poco a los docentes que no solamente son conceptos, sino también el principio de conexión emocional. Y creo que eso, como quien dice, uno es un granito de arena dentro de un desierto, pero hay que estar ahí constantemente produciendo ruido, reflexiones y ayudando a otras personas que por ahí no tienen el recurso del conocimiento a generar estas instancias formativas. Así que así como tú lo haces allá con tu área de todo lo que es la psicología perinatal, que es fabulosa y fantástica, de la cual estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, esto está desarrollado 100% en el ambiente en el cual se traslada el niño y el adolescente, que es la casa y la escuela. Entonces, me toca hacer esto, ¿viste? La verdad que lo amo y lo siento mucho todos los días, permanentemente hablando de este tema. ¿Qué recepción tiene en general en la sociedad y a nivel de educación esto, ¿no? De la disciplina positiva, acá más conocida como crianza respetuosa?
Claro, bueno, mira, fíjate que yo trabajo de una manera muy transversal con distintos ambientes, distintos lugares. Me ha llamado mucho la atención últimamente cómo la gente, yo creo que con todo esto también de poder ver videos, conocer que hay bibliografía, yo siempre digo, hace muchos, muchos años atrás, quizás nuestros propios padres no tenían estos recursos para poder saber cómo conectar, cómo tratar a un niño, cómo escuchar, cómo sentir con un niño, cómo proyectar presencia, todas estas cosas que estos conceptos que uno está permanentemente desarrollando y hablando con padres. Y hoy se puede decir que están más impregnados de conocimiento. Yo le digo, acercarme al conocimiento para ponerlo en práctica, porque una cosa es que yo le digo a los padres, digo, ustedes respetan a sus hijos y todos dicen, sí, 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 pero no nos damos cuenta cuántas veces en el día somos irrespetuosos, cuántas veces en el día perdemos el proyectar presencia, cuántas veces nos sentimos desafiados como padres muchas veces durante el día, y lamentablemente eso nos genera obviamente no una conexión muy respetuosa y muy conectada. Yo digo, no ser padres perfectos, sino padres coherentes, ¿me entendés? Creo que la coherencia es sinónimo de poder alimentar los límites claros, es sinónimo de establecer acuerdos previos, y cada vez más acá estamos haciendo una referencia muy importante de la crianza respetuosa, Daniela. O sea, por lo menos yo veo, sí, que los altos índices de violencia y la depreciada salud mental infantil hoy tienen que tener una mirada mucho más minuciosa. Creo que la salud mental infantil o la salud mental infanto-adolescente, de la cual yo siempre hago mención, merece una mirada muy, muy profunda y un abordaje, por supuesto, porque hay muchas horas de estudio, hay horas extensas, hay poca recreación, los mismos padres están permanentemente ocupados con muchas cosas del día, que eso es obvio, pero muy pocas veces dedicamos tiempo de calidad. ¿Me entendés? O sea, nos sentimos sin el conocimiento o nos sentimos como con poco tiempo para poder compartir con nuestros hijos en pequeños momentos. Nos consume la computadora, nos consume el teléfono, no respetamos por ahí el espacio mínimo que podamos tener con ellos y también resaltar que el bienestar emocional del adulto también es muy importante. Sí. Adrián, y vos trabajas mucho con talleres, ¿cierto? Talleres Sí, para las familias, para los colegios, donde entiendo que apuntan a cuestiones vivenciales y de reflexión, ¿cierto? exactamente. Mira, qué bueno lo que tú dices, Daniela, porque cuando yo hago los talleres, la práctica o la metodología que tengo es aprender haciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando la gente, cuando los padres, madres, cuidadores de niños participan de los talleres que me toca desarrollar, volvemos los adultos a convertirnos en niños. O sea, las palabras, los gestos, las acciones y las actividades que realizamos siempre tocan el alma de tu niño herido. Entonces ahí, más que enfocarte primeramente en un niño o en un adolescente, los focos se dan vuelta y te iluminan a ti. Y te dicen, ¿cómo te sientes tú frente a esta situación? ¿Qué es, cómo puedes escanear tu cuerpo si te estás tomando las cosas como personal, si estás de alguna manera sintiéndote desafiado por lo que pudo haber dicho el niño, y de alguna manera nos miramos a nosotros. Yo tengo un taller que se llama La voz de mi niñez, un taller que prácticamente trabaja mucho, 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 en un 90% con la niñez herida de cada uno de nosotros. Probablemente no todos transitamos por una infancia muy tierna, y lamentablemente esas cosas con las que te fuiste impregnando de pequeño, de grande, como tienes voz, ¿no es cierto? Tienes a veces una voz errónea y terminas lastimando, humillando, castigando y haciendo cosas que no quieres hacer con tus hijos, pero que es lo que tú aprendiste y que no aprendes a ser consciente de eso que estás diciendo. Entonces, estos talleres tienen esa particularidad de poder iluminarte a ti y decir, ¿cómo te estás sintiendo con esta situación? ¿Cómo la estás abordando? No quiero que tú te sientas culpable con la
paternidad o con la parentalidad, sino que en el fondo te sientas en la vereda de hacerte responsable de lo que significa ser padre y cómo puedes ir siendo más coherente, cómo puedes ir mirando, cómo puedes ir sensibilizando con tu hijo, cómo puedes aprender a descubrir quién es, porque no todos los niños son iguales, por supuesto que no existen dos cerebros iguales, como dice Daniel Siegel, sino que en el fondo decir, ¿cómo puedo aprender a bucear en el interior de mi hijo? ¿Cómo puedo saber qué le agrada, Daniela, qué le desagrada? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué opina de tal situación? A veces estamos tan acostumbrados de llenarlos de información que no somos capaces de recordar y escuchar, aprender a que ellos puedan sacar sus sentimientos, a ponerle palabras a sus sentimientos, y los llenamos de discurso y un montón de cosas, cuando lo más importante es poder escuchar, captar y ayudar a conectarnos con ellos desde lo emocional. Entonces, vos venís marcando como varios conceptos que me parecen re importantes. Hablaste de coherencia, Sí, de conexión y de escuchar, que me parece que son cuestiones que a veces en el día a día se pasan por alto. ¿Cuántas veces realmente nos detenemos a escuchar y a ver si estamos siendo coherentes? Porque yo, ¿sabes qué? Últimamente pienso mucho, ¿no? Me pienso yo como mamá de mis hijos, que ya están casi adolescentes y adolescentes, en la escuela, pienso mucho en la escuela como agente de socialización, ¿qué le estamos transmitiendo a los niños como mensaje social? Me preocupa mucho el bullying, la violencia, el empastillamiento de los niños, ¿no? La etiquetación, los diagnósticos express, cómo rápidamente se acude a los fármacos. Entonces, realmente creo que estamos tan mal socialmente que si no hacemos algo, es súper necesario que promovamos salud y que le demos herramientas a las familias y a los docentes también, porque me parece que son los dos grandes focos en los que tenemos que apuntar para tratar de hacer cambios. Eh, y yo creo que en el día a día y en la vorágine del día a día y en cómo la tecnología copó los hogares y es más, las escuelas, claro, los chicos quedan ahí medio al nada. claro. Fíjate que eso que dices tú, vamos dejando de lado cosas. La importancia de la conexión va asociada a primero que todo, yo creo, hoy, Daniela, todo eso que tú mencionas, yo creo que el principio del camino tiene que estar focalizado en el autocuidado, en el bienestar del adulto. ¿Cómo estás tú hoy como adulto? Si tú no estás bien como adulto, probablemente no puedas estar bien con las demás personas que te rodean. Eso es número uno, ¿sí? No te digo que tú estés de una manera perfecta, ni que estés siendo la mamá sonriente todo el día, porque todos padecemos cosas en el día a día, pero la proyección a donde llevamos eso no tiene que ir hacia nuestros hijos. Cuando tú llegas a tu casa, la coherencia de una de las cosas importantes es decir, bueno, si no quieres que tus hijos griten, tú no puedes llegar a gritar a tu casa, a que haya un ambiente reactivo, ¿no es cierto? Porque también el cerebro es muy sabio. O sea, si yo tengo un cerebro muy reactivo y estoy constantemente gritando en un modo de supervivencia, ¿no es cierto? En un modo de cerebro totalmente reptiliano, mis hijos van a entender que esa es la manera en la cual yo debo tratar al otro. Y además que el niño dice, bueno, ¿qué hago, mamá, con esta reactividad que tengo? ¿A dónde la llevo? Entonces la llevo al colegio. Y esto, mira, es una cosa tan sencilla como empezar a pensar en los procesos cotidianos. Te levantas en la mañana y hay dos caminos. Vas a despertar a tu hijo o a tu hija de una manera en que dices, bueno, ¿cómo me gustaría que a mí me hubiesen despertado en la mañana? ¿Me entendés? Despacio, suave, con palabras de alguna manera como para ir despertando, o a los gritos, levantando la persiana, sacando las tapas de la cama, tirando un vaso de agua, poniéndole etiqueta, dormilón, flojo, lo que sea. Si yo tomo este segundo camino, que es más molesto, por así decirlo, el cerebro del niño automáticamente se va a poner reactivo y va a estar en un modo de supervivencia, ¿me entendés? Y de esa manera, lo único que estamos extinguiendo es el proceso de razonamiento de un niño. Entonces, ¿cómo crees tú que ese niño en la mañana va a llegar al colegio? Imagínate, pobre docente que está en su sala y llegan 30 niños
20 de esos llegan totalmente reactivos, terminan absorbiendo a los otros y al pobre docente, digamos, dándole un estrés cotidiano y laboral terrible. Entonces, parte un poco por la casa, la coherencia, ¿me entendés? Saber que ser consecuente es muy importante. Mi discurso tiene que ir 100% de la mano con lo que digo y con lo que hago. Los límites tienen que ser claros, tenemos que pensar en que si uno dice algo, eso es lo que debe cumplirse, eso es lo que debe ser, y límites es sinónimo de acuerdos previos, ¿sí? ¿Cómo pongo límites? De una manera anticipada a lo que está por venir con mi hijo. Hay un horario para dormir, hay un horario para estudiar, hay un horario para hacer tal cosa, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero también es importante que al momento de poner límites o de querer, como quien dice, rayar la cancha, no tenemos que descuidar el amor. El amor, Daniela, lo permea todo. ¿Me entendés? Entonces, yo siento que el amor es como, son como algodones a estas frases que uno va tratando de ir orientándose a su hijo. Y cuando uno, yo te digo amor, es aliento positivo cuando las cosas salen bien, porque por lo general siempre estamos acostumbrados a escuchar todo lo malo, lo haces mal, a tu hijo viene contento y dice, me saqué una buena nota, mamá. Y tú le dices, bueno, ese era tu trabajo es estudiar. ¿Me entendés? Entonces es muy duro para un niño. ¿Me entendés? Dice, mamá, estuve todo el semestre tratando de sacar el mejor promedio. Bueno, eso es lo que yo te estaba pidiendo desde un principio, así que está bien que lo hagas así. A diferencia de decir, viste que tú puedes, te fijas que lo haces bien, y eso enseña habilidades de vida para un niño. Porque no nacemos con habilidades de vida, nacemos así como somos, y con el tiempo podemos ir adquiriendo estas cosas. Entonces, si tú a tu hijo o a tu hija... Uy, se trabó un poquito. Bien. No sé si a mí me siguen escuchando. El aliento positivo a potenciar las habilidades de vida son sumamente ricos. Sí, se paró un ¿Ahí me poquito. escuchas bien? Ahí te sigo escuchando yo. ¿Sabes Sí, qué? yo te Te escucho, interrumpo todo un bien. segundo. Sí, dale. Yo recién te escuchaba esto que vos decías, ¿no? Del esfuerzo que ponen los niños en sus aprendizajes, y se me venían así imágenes de pacientes adultos que nunca se olvidan cuando por allí se sacaban un 8 y le decían, bueno, pero te tendrías que haber sacado un 9 o un 10, ¿no? Esas cosas cómo quedan y marcan. Si Claro que los sí. padres y las madres tomáramos conciencia, seríamos mucho más cuidadosos con las palabras. Exactamente. Mira, Daniela, yo quiero que los que están aquí escuchando, y tú misma también, sepas algo que yo menciono siempre dentro de la disciplina positiva. Hay un concepto que se llama la lógica privada. Y la lógica privada, que yo siempre la pongo en conocimiento, de acuerdo a lo que dice Jane Nielsen, número uno en disciplina positiva, explica que finalmente la lógica privada es la construcción permanente de un niño a lo que le va sucediendo en el día a día. Y que esa interpretación que tiene del mundo, que va construyendo con distintas situaciones que tiene de vida, buenas o malas, es la forma de proceder, pero no siempre es la verdad absoluta. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo en el día estoy de las 10 veces 7 diciéndole cosas malas a mi hijo y 3 buenas, probablemente el amor se empieza a extinguir, ¿me entendés? Y sienta que el espacio no es seguro, que mi casa no es seguro, qué sé yo. Y las palabras que yo le pueda decir a mi hijo lo empiecen a marcar en esta lógica privada y diga, bueno, este adulto es bueno o malo conmigo, este mundo es seguro o inseguro, yo soy capaz o soy incapaz de poder hacer algo, depende del mensaje que tú le des como adulto, ¿me entendés? Entonces, está bien, si tú te equivocas, Daniela, siempre es bueno saber que los errores son excelentes oportunidades de aprendizaje. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que existe la posibilidad de poder reconciliar con nuestros hijos los errores que podamos cometer o las palabras que podamos decir. Cuando tú sientes ya en tu corazón estas cosas, que por ahí se te salieron las casillas, ¿no es cierto? Y te pusiste a gritar y qué sé yo, y te pusiste de muy mal humor, probablemente después venga una sensación, ojalá, ¿no es cierto?, decir, creo que grité de más, se me fue de las manos, lo traté mal. Bueno, en ese momento que tú sientes eso, también es muy bueno hacer esta reconciliación de la relación y pedir disculpas. Y decir, lo siento, me equivoqué, sé que te grité, no era la manera.
Y probablemente puede ser que tu hijo te diga, no quiero hablar contigo, era una mala madre, no te quiero, etcétera, etcétera. Pero sí buscar el momento de decir, perfecto, quiero que tú sepas que yo quiero pedirte disculpas. Y sé que te puedes sentir enojado en este momento o enojada, pero cuando estemos mejor ambos, quiero que volvamos a hablar de este tema porque quiero decirte cómo me sentí cuando te grité. ¿Me entendés? O sea, no ponernos a nivel del cerebro, decir, bueno, si tu hijo te dice, eres una mala madre, decir, viste, yo quería venir a reconciliar contigo, pero tú no me dejaste. Sino más bien, No, claro. saber que uno pone y proyecta esa calma y afecto. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero es bueno hacer conciencia de eso y ponerlo en práctica. ¿Mm? Es difícil porque mayormente no hemos sido criados así, pero creo que la apuesta está en que si podemos revertir las crianzas que seguramente muchos hemos tenido, vamos a poder ayudar a criar nuevas generaciones que el día de mañana podrán hacer algo mejor con sus hijos y que no les cueste tanto esfuerzo, ¿no? Como que les salga ya más automáticamente. Vos sabés que yo creo que nuestros Mm. hijos están, ¿cómo te puedo decir? Es como una tesis borrador. Y los hijos de nuestros hijos van a ser los consagrados. ¿Me entendés? Más o menos así yo lo veo, sin estudiarlo, sin decirlo. Pero creo que nuestros hijos van a, y ojalá puedan ir recibiendo esto que uno trata de hacer lo mejor posible, lo que tratas de hacer cuando ya leíste un libro, o cuando leíste una publicación científica, o cuando viste un video que te hizo sentido, o cuando estuviste en este live, lo que sea. Pero para que de tal manera que nuestro hijo puedan rescatar algo que hoy día también se ha ido perdiendo mucho, Daniela, que es la sensibilidad. ¿Me entendés? La sensibilidad con el otro, el ser amable, hacerle la vida más placentera al otro. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué vivimos en guerra? ¿Por qué vivimos solo para mí mismo? ¿Me entendés? Empezar a buscarle esa vuelta de decir, ¿cómo puedo ser más amable con el otro? ¿Cómo le puedo hacer la vida más placentera con gestos, desinteresadamente, ¿no es cierto? Pero decir lo que llamamos como el interés social. Pasa una catástrofe y todos nos ayudamos. Salgo del supermercado y me dejan pasar y salir con el auto del estacionamiento. O sea, esas cosas que son las cotidianas, si yo voy en mi auto y me apuro para ganarle el espacio a otro que se está por meter en el estacionamiento y voy con mi hijo, probablemente él entienda que esa es la manera de resolver las cosas. ¿Me entendés? Si me Exacto, paro mucha exacto. bocina, me bajo con un fierro, con un palo y le empiezo a parear al otro auto, mi hijo va a decir, esa es la manera de resolver. Pero después yo le digo, no tienes que ser agresivo, ¿me entendés? Entonces se produce una dicotomía cerebral terrible, ¿me entendés? Por eso que es bueno vernos y ver la coherencia de cómo estamos haciendo las cosas. Estaba leyendo un comentario acá, mira, Verónica dice, pedir disculpas al niño es fundamental, hablar de las emociones, poner en palabras, pero también como más padres sacarnos de encima de que somos malos o buenos más padres si es que ese día, si un día nos desbordamos, es que sí, nos suele pasar, ¿no? ¿A quién no le pasa haber tenido un mal día y bueno, no actuar como hubiera querido? Entonces poder disculparse Claro, está bueno. que por eso te digo, eso es importante, Daniela, saber que existe la posibilidad de poder reconciliar. Ahora, esto es como, ¿cómo te puedo decir? Esto es como decir, bueno, ¿puedo reconciliarme, Adrián? Claro que sí, pero no puede haber un 100% de negatividad o de malos tratos, porque si no estarías en otro camino, ¿me entendés? La idea es decir, bueno, lo siento, me equivoqué, pero no usar eso permanentemente, porque ya ahí tienes que ver y hacer una terapia que en el fondo te pueda ayudar a sacar ese dolor que tienes y por qué sientes esta proyección o en el fondo eh, permanentemente tu niñez herida toma decisiones por ti que eres el adulto. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí. Em, Vos sabés que acá yo creo que están como los dos grandes paradigmas. El antiguo, que es este más del reto, del castigo, del premio castigo, y este nuevo paradigma que todavía inspira como cierta desconfianza. Porque mucha gente dice, no, pero esto es dejar que los pibes hagan lo que quieran, y como que Claro. no hay límites ahí. ¿Sabes qué ¿Vos pasa? podrías aclararme un poco esto? Y eso, fíjate que es un buen punto, Daniela, que dices tú. Hay que desmitificar lo que es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa no es permisividad y no límite, que el niño sea feliz y todo eso. No tiene que ver con eso 100%. La crianza respetuosa es una cucharada de firmeza y una cucharada de amabilidad.
en esa misma proporción. Es como una receta, ¿me entendés? Pero no es una receta mágica, sino que más bien tienes que dar o saber cómo poner el equilibrio. Y ese es el desafío que tenemos como padres, como adultos. ¿Cuántas veces amas y cuántas veces también pones límites? ¿Y por qué pones límites, Daniela? ¿Por qué le dices a tu hijo o a tu hija que antes de salir a la calle se ponga una chaqueta? Porque te amo, porque no quiero que te vayas a resfriar, porque no quiero que te sientas mal, no quiero que sufras. Entonces yo te estoy protegiendo, diciéndote que esto te va a hacer mejor. Entonces es el mismo mensaje, pero que suena de una manera distinta y más amorosa y armoniosa. Pero es que no quiero porque me da calor. Claro, probablemente aquí adentro hasta a mí me daría calor. Pero cuando vayas afuera te vas a dar cuenta que va a hacer frío y ahí te vas a acordar de mí. Por eso quiero entregarte la chaqueta porque no quiero que te haga mal el frío, etcétera, etcétera. El amor. ¿Por qué lo estás haciendo? Creo que también un hijo merece la información. Viste que antes te decían no, porque no, porque sí. Entonces vos decías, bueno, qué habrá querido decir con el no y qué habrá querido decir con el sí? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo, soy tu madre Sí, o soy tu sí, padre. ¿Me entendés? sí. Entonces, claro, Y a ver, eso es metiéndonos un importante. poco de lleno, Adrián, si pasamos a hablar concretamente de la paternidad, ¿no? Ujú. Porque, bueno, todo esto que estamos hablando quizás está bastante más asociado a la mujer o a la mamá que al papá. Viste que también culturalmente la imagen del papá ha sido bastante más el de la ley, el del riguroso, el de venir y dar el reto. ¿Cómo pasamos de eso a una paternidad afectiva, a la nutrición del vínculo, a la sensibilidad? ¿Cómo se produce este pasaje? ¿O cómo lo ves vos en tu sociedad, ¿no? Claro. ¿Cómo ves estos cambios? Mira, yo creo que, y es una muy buena pregunta la que tú haces, siempre hay como, bueno, yo siempre digo, me ha tocado hacer talleres para solamente hombres, género hombre, ¿no es cierto? Eh, Respecto a la paternidad activa. Mm, Y yo parto siempre con la frase diciéndole, el hombre lo único que no puede hacer es dar pecho, pero todo lo demás lo podemos hacer, ¿me entendés? Entonces, primero romper el mito de que el hombre es el proveedor, o sea, eso no puede estar pasando hoy día en la sociedad, ¿me entendés? O sea, yo llevo la plata a la casa y tu mujer cuida a los niños, ¿me entendés? mm, ¿Puede ser que se dé esa situación? Claro que sí, pero en el fondo lo que acá tiene que haber es una empresa familiar, ¿me entendés? Que en el fondo funcione un trabajo en equipo. Los hombres no son menos capaces o no tienen menos habilidades para un cuidado de niños. Siempre tienen la posibilidad de poder aprender, de poder ser parte de esto. La crianza siempre digo que es una habilidad que en el fondo que se va desarrollando con la práctica y con el compromiso de del estar ahí permanentemente, ¿me entendés? No, yo no sé cambiar pañales, por decirte algo, es una cosa muy simple, pero sí, ¿por qué no puedes? Porque tienes que adquirir la habilidad, porque tienes que dejarte ser y tienes que poder hacer el intento, tienes que poder meterte en ese camino, tienes que aprender a... Porque la sintonía en la extragestación, en todo lo que viene después del parto, creo que es muy importante para el hombre. Hacerlo parte de ¿Querés, esos principios y de esos momentos, perdón, sí. ¿querés, explicar esterogestación? Porque Ah, probablemente haya quien no entiende a qué se refiere. sí, sí, claro. Mira, la extragestación, para que sepan, es todo el proceso que tiene que ver con cumplir, te lo voy a resumir así como muy simple, es como cumplir con la protección, la seguridad, el alimento, el confort del bebé que tuvo en el útero. ¿Sí? Ujú. Cuando la mamá estuvo embarazada, ese bebé dentro del vientre, ¿no es cierto?, materno, tuvo la posibilidad de poder tener su alimento, de tener una cobija, de tener una protección, de sentir la voz de la mamá, del papá, de ambiente, etcétera, etcétera. Pero cuando un niño nace, merece recibir los mismos, las mismas condiciones de seguridad y confort. ¿Me entendés? Obviamente lo ideal no pasar frío, hambre, desconexión. Por ahí no todos los niños transitan por eso, ¿me entendés? Pero en la conciencia el niño debe sobrevivir
a este mundo que lo rodea con los adultos, porque como somos seres altriciales, necesitamos de otro ser humano para sobrevivir y prosperar en el mundo, a diferencia de los animales, ¿me entendés? Entonces, un recién nacido merece la atención plena de los adultos, de sus padres. Entonces, eh, este proceso de heterogestación también es sumamente importante, tenerlo en cuenta. Y el hombre, porque vamos a hablar así, ¿no es cierto? El hombre puede y debe estar en estos procesos. Y antes, yo me imagino que tú lo debes pasar en la previa, cuando van a ver una ecografía, cuando van a hacer el curso de qué sé yo, de parentalidad. A mí me llama la atención, Daniela, que no siempre están. Cuando yo hago los cursos, en su mayoría siempre hay un 80% de mujer, ¿me entendés? Por eso yo te preguntaba, porque una cuestión es lo que hablamos en Sí, teoría y te pregunto allá en la práctica cómo se ve. Porque en Argentina estamos insistiendo mucho en la corresponsabilidad y que la pareja se implique lo antes que se pueda, pero la verdad es que si bien esto viene cambiando, todavía falta mucho, mucho, mucho. claro. Ujú. Además que, por ejemplo, cuando una madre tiene dos hijos, un recién nacido y otro de 3, 4 años, el padre puede y debe, por una cuestión de pensar, decir, bueno, la salud mental de mi esposa, ¿me entendés? Que da pecho, que se levanta, que se acuesta, que está incómoda, que tiene frío, que tiene calor, que necesita un té, lo que sea, el hombre puede, y esto lo hablábamos en el taller con los papás, digamos, con los hombres, salir con su hijo, tener citas individuales, disfrutar por ahí con el hijo más grande, aprovechar a nutrir el vínculo, ¿me entendés? Y en ese nutrir el vínculo también hacer que este hermano se pueda involucrar con pequeñas cosas con el recién nacido, ¿me entendés? Porque eso también es muy importante para el afiato entre hermanos y evitar las peleas, ¿no es cierto? La lucha de poder y el amor, que se sientan desplazados. Porque cuando un niño nace, Daniela, nace con una premisa que dice, soy un niño y quiero pertenecer. Si yo no siento que pertenezco por la interpretación de la lógica privada, que yo veo a mis padres amando a mi hermanito y yo siendo desplazado, los niños son buenos observadores, pero son malos intérpretes y se comportan de manera equivocada para llamar la atención. Dreyfus dice esta frase. Y al hacerlo así, ¿qué es lo que pasa con el mayor, con el que pasa con el hijo más grande? Se empieza a portar mal, se hace pichí, caca, lo que sea, para llamar la atención, porque dice, bueno, si mi hermano, por ejemplo, le pasa esto, que le cambian los pañales, quizás si yo hago esto también voy a merecer la misma atención. Pero ¿qué pasa? Lo retamos, le decimos que cómo se le ocurre hacer eso, que pórtate bien, que sale de aquí. Entonces el niño reafirma esta lógica privada y dice, efectivamente, estos padres no me quieren, porque él que es más chico grita y no lo retan. Él que es más chico se hace pichi y caca y no lo retan. Yo hago eso y soy retado, enojado, etcétera, etcétera. Entonces, Por eso mira qué importante ver eso, ¿no? me parece tan importante educar a las familias, porque las familias no nacemos sabiendo, ¿no? No, Entonces, claro. algo que yo veo muy frecuentemente en las parejas, cuando tienen el segundo, por ejemplo, es la expectativa de que se porte bien, porque es el mayor, ¿no? Como que a él ya le dimos lo que hacía falta y ahora le toca al que viene, y entonces que debiera comportarse. Y muchas veces está este mensaje de tenés que ser bueno, tenés que quererlo, tenés que invalidando toda la otra parte de celos que es evidente que va a sentir y que sería muchísimo mejor poder permitirse lo que lo exprese, ¿no? Pero yo creo que falta tanto de enseñanza a las mamás, a los papás, de estas cuestiones que son tan básicas, tan de ser humano. Exactamente. Y fíjate que, bueno, por ahí, ¿sabes lo que me decía? No sé si allá pasará lo mismo, pero los hombres me decían en este taller de paternidad activa, muchas veces nuestras esposas no nos dejan hacer las cosas porque dicen que lo hacemos mal, que somos brutos, que lo hacemos muy tosco, qué sé yo. Entonces queremos más Ya lo posibilidad creo. de poder hacerlo. ¿Me entendés? Me dice, Sí, queremos más sí. posibilidad de poder equivocarnos y hacerlo. Entonces, bueno, quizá, viste, no sé, a mí me pasó, mi mujer es un poquito más minuciosa en muchas cosas, entonces cuando mis niños estaban bien chiquititos, yo veía que ella quería hacer todo y quería participar de todo, ¿me entendés? Y quería hacerlo bien y la entiendo también. Pero también es importante que yo pueda hacerlo y hacerlo a mi manera, a mis tiempos, qué sé yo,
pero poder tener la habilidad y poder adquirir esto, ¿me entendés? O sea, yo creo que en el fondo ambos se tienen que complementar y evitar sentirse uno superior sobre el otro, ¿me entendés? Creo que las labores eh, son muy importantes para la nutrición del vínculo, para el legado que queda, sobre todo dentro de los primeros meses, 9 meses de vida, porque creo que esos son los que marcan también el puerto seguro de un niño, con el papá o con la mamá, ¿me entendés? Entonces, creo que el padre, el hombre, tiene que tener esta posibilidad de poder tener estos pequeños espacios que sean conectivos para él con su hijo, ¿me entendés? Con el recién nacido, poder tomarlo en brazos, que sienta el aroma, etcétera, etcétera. Me resulta exquisito todo lo que venís diciendo, porque parece muy simple, pero en verdad son cuestiones, mira, te diría casi que de vida o muerte para el futuro de esa familia y de esa pareja. Porque esto, cuando se puede trabajar realmente en equipo, como vos estás describiendo, Sí, es tanto mejor no solo para los hijos, sino para eso, para esa pareja de padres y para el futuro de esa familia. Porque yo escucho permanentemente estos enojos que surgen, porque si yo ya estoy cansada de hacer todo y que él no hace nada, y la queja de él que no me deja hacer, o el pretender que la vida siga como antes de los hijos, y mucha disputa, mucha, y el no poder ponerse de acuerdo, creo que son cuestiones tan de base que por eso yo siempre insisto en que en los cursos de preparación, acá les llamamos así, cursos de preparación para la mamá paternidad, que se tienen que hablar de todo esto, que tienen que ser desde lo antes que se pueda, no arrancar en el 7.º mes del embarazo, sino antes, en claro. cuanto se embarazó la persona, ya empezar a hablar de todo esto, para que ambos en la pareja entiendan que se viene un cambio de vida tan grande, que si no se pueden adaptar a todo lo que se viene, probablemente naufraguen. Eh, y es probable que esto suceda. Entonces, me parece re valioso poder hablar, ponerlo en palabras, y que la gente vaya como captando el mensaje, haciéndolo carne y retransmitiéndolo. Exactamente. Fíjate que yo te dije, la sensibilidad parental, eso es sumamente importante, algo que no debemos perder, no debemos perder como padres, sensibilizar con nuestros hijos, eh, entender que el llanto de un bebé es una forma de comunicación, es una forma de decir, necesito, tengo una necesidad y necesito que sea atendida. Por eso te digo que la coherencia en esto genera también un resultado de apego seguro. Y que el niño dice, bueno, este entorno que tengo está sintonizando conmigo y dice, bueno, si me ensucié mi pañal, mi madre va a venir a cambiármelo, si tengo hambre, se va a acercar con una mamadera o con el pecho, lo que sea, y el niño de alguna manera entiende y dice, bueno, tengo un ambiente coherentemente a la vista, digamos, que me sigue y que está conmigo. Pero ya también, cuando son un poquito mayor, eh, fíjate que siempre pasa, Daniela, que dice uno como adulto, no tengo tiempo para jugar con mis hijos, no tengo tiempo para estar con ellos ahí permanentemente porque yo trabajo todo el día, llego cansado, así que la mamá los vea o a la inversa. Eh, y está bien, de repente puede ser que no tengamos tiempo, un día, 2 días, 3 días, pero si yo creo que si nos ordenamos y nos acomodamos bien, hay momentos, aunque sean pequeños, que puedes tener con tu hijo o con tu hija, sin teléfono, sin distracción, sin gente entre medio. ¿Y esto qué quiero decir? Por ejemplo, cuando vas a dejarlo al colegio, al jardín, o lo que sea, reírse, poner la música que les gusta, hacerle, recuerda lo que yo te dije, hacerle la vida placentera en ese momento. Si lo vas a buscar, llevarle el juguito que le gusta, qué sé yo, un dulce, algo muy mínimo, algo que lo sorprenda, ¿me entendés? Esto es como una relación eh, que no puede romperse, es una relación de que tú eres la única mamá o papá que conoce a tu hijo y sabe lo que le agrada y lo desagrada, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo no vas a nutrirlo de esa manera? ¿Me entendés? Eh, cuando, y yo se los digo así, cuando los padres, por ejemplo, le cortan las uñitas a los chiquititos o le secan el pelo, ver que no le estén quemando, tirando el pelo a la niña, ¿no es cierto?, con el cepillo, que le duele. Capaz que tu mamá te lo hacía así, ¿viste? Pero, y no te gustaba, pero lo vuelves a repetir. Entonces yo digo, eso es sensibilidad parental, eso es
te molesta, te duele, te estoy quemando, ten cuidado, te pongo la mano acá para que no te llegue en la cara el calor. Eh, Ayudarle a ponerle la ropa si sabes que no se la puede colocar, cuando levante los brazos, abrazarlo. O sea, cosas que sean pequeñas de última, si no tienes tiempo, pero que sean muy importantes y conectivas y de gran recordatorio para ellos. Decir, bueno, está bien, no tengo tiempo, pero el poco tiempo que tengo lo produzco en calidad. ¿Me explico? Un No te digo yo que estés montón. 1, 2, 3, 5 horas tirado en el piso jugando con tu hijo con los juguetes, sino que esos pequeños momentos los puedas hacer. Porque hay padres que por ahí dicen, oye, que yo no me gusta jugar a los juguetes, me aburro jugando con las muñecas, me aburro jugando con, qué sé yo, con dibujar o lo que sea. No soy bueno para dibujar. Bueno, pero hay otras cosas que tú puedes hacer que alimentan y nutren el vínculo. ¿Me entendés? Por supuesto. Bueno, ¿cuántas cosas importantes que estás diciendo? Mira, yo quería retomar, vos nombraste hacia la pasada apego seguro, me Ujú, gustaría que dejemos en claro a qué se refiere esto, que es súper importante, y también lo quería linkear con, digamos, con las prácticas de crianza, porque, por ejemplo, acá en Argentina, si hablamos de psicología o de corrientes psicológicas, la que aprendió mucho, mucho hasta hace poco fue el psicoanálisis. Y el ujú. psicoanálisis, como no vería muy bien todo esto que hoy se tiende a practicar, que puede tener que ver con mucho apego desde lo físico con los niños cuando son pequeñitos. Esto que vos recién decías de la exterogestación, claro, tiene que ver con poder suministrarle los cuidados durante el primer año de vida como lo más similares posibles a lo que era estar dentro del vientre materno. Entonces, tenernos muy en contacto, dormir muy cerquita, atender a su llanto, a su llamado, que esto antes no se veía así, se desaconsejaba porque se decía, bueno, no, pero te va a tomar el tiempo, no lo tengas a UPA porque se tiene que acostumbrar a dormir solo, un montón de cosas que tenemos que ir desterrando, pero explicando cuál es el sentido. A mí Claro. me gusta decir que en el primer año de vida es donde la personita empieza a construir la confianza básica en el mundo o la desconfianza. Y esa confianza la va a construir en función de la calidad de los vínculos que reciba de parte de sus cuidadores primarios. Entonces, el cómo se lo cuida, si lo vas a bañar a un bebé pequeñito y el agua está caliente y lo vas a quemar, la experiencia que él va a registrar es de maltrato y sin poder tener todavía un psiquismo que le permita entender qué es lo que está sucediendo. Entonces hay que ser tan cuidadosos en estos pequeños detalles, porque estamos ayudando a que él pueda aprender a confiar en el mundo o no, y a de a poco construir su autoestima o que la misma esté dañada. Son cuestiones tan centrales que hacen a la vida a futuro, ¿no? Es un tiempo de tantos cuidados, esta infancia temprana. Es que, Eh, fíjate que tú dices la no, palabra confianza. Eh, Cuando en disciplina positiva se hace mucha mención a esto que te dije, a este kit de supervivencia de la gestación, cuando nacemos, que buscamos sobrevivir en el mundo, gracias a estos adultos que están alrededor de nosotros. Pero también hay otro kit importante que es el de la exploración. Exploro el mundo, me llevo cosas a la boca, escucho sonidos. Mi cerebro está recibiendo miles de estímulos como bebé para el proceder. ¿Me entendés? Cuando vos decís, lo pongo en agua caliente, lo hago que tenga frío, lo dejo llorando porque justo ahora voy a almorzar y justo se puso a llorar mi bebé. Entonces lo voy a dejar que yo estoy súper cansado, entonces voy a dejar que llore, total se va a quedar dormido con el llanto. Lamentablemente eso produce muchos choques emocionales, el impacto y el trauma, con esta vida que de calidad muy mala que le estamos dando, ¿me entendés? Eh, y este ambiente de confianza que yo pueda otorgar, no perfecta, te vuelvo a repetir, para que todos los que están acá, no perfecta, sino coherente. Si mi hijo me, no puede soltar mis brazos, eh, es porque esa exploración que quiere hacer todavía no es segura para él, para este hijo. Probablemente el otro sale corriendo y va a la esquina, a la plaza, vuelve todo con 3 años y no tiene ningún problema. Pero el otro hijo le pasa que no quiere soltar a la mamá o al papá porque le da miedo el entorno. Entonces yo creo que eso es importante de sintonizar, ¿me entendés?
Eso es importante, no presionar, no empujar, no soltar, sino que darle la confianza y decir, no pasa nada aquí, yo te llevo, dame la mano si te sientes seguro. Empezar a darle esos pequeños espacios en los cuales de a poco se pueda ir soltando, pero no presionar a eso, porque un niño cuando no quiere soltar a la madre, está diciendo, tú eres mi puerto seguro. Si suelto tu mano, lo que viene después no sé cómo proceder, porque soy chico, soy pequeño, no tengo un cerebro para proceder y salir adelante en este mundo que no sé cómo es. Es que por eso también me parece re importante remarcar que más allá de las figuras cuidadoras principales, que puedan ser mamá, papá, quienes viven en casa, la importancia de al cuidado de quién los dejamos, ¿no? Cuando trabajamos, ¿con quién los dejamos? Porque cuando son tan chiquititos, si es que quedan con niñera o en guardería, o con abuelos o con quién, es tan importante como las figuras estas principales, si van a compartir muchas horas al día con estas personas. Claro, en el fondo yo creo que eso también es importante saber que, fíjate que en algún momento leí y he escuchado, y cada vez escucho más esto, muchos padres cuando producen este tipo de apego desorganizado o inseguro más que todo, y hay un, una, un tipo de crianza desordenada, por así decirlo, si los niños se encuentran un puerto seguro en alguna de las personas que las rodean, lo van a tomar. ¿Qué te quiero decir con Ujú, esto? Que a veces un niño no ujú. necesariamente tiene que querer a su mamá o a su papá. Si encuentra un tío, una abuela, el cual lo cobija, siente que puede sintonizar con ese adulto, lo va a hacer. ¿Me entendés? Por lo tanto, también, si hay una persona que queda al cuidado del niño, mantenga, respete y tenga la misma coherencia y sintonización que la madre. ¿Me entendés? O sea, esta persona al cuidado no puede obligar a un niño, por ejemplo, a comer algo que el niño sabe que no le gusta o que no está preparado para comer, por decirte algo. Entonces, no pueden pasar esas cosas, ¿me entendés? Menos, ¿para qué decirlo? Menos un grito, qué sé yo, un zamarreo, nada de eso está permitido, por supuesto, ¿me entendés? Entonces, eso también es importante aclararlo y hacerlo saber que en el fondo el niño tiene que tener las mismas condiciones que tiene con sus padres cuando está con él, ¿me entendés? Por eso que es importante también esa instrucción, que a veces nos da miedo o no lo decimos, o a mí me pasó hace muchos años también con una persona que cuidaba a uno de mis hijos, que al principio empezó como a herirlo porque hacía ruido a la hora de la siesta cuando mi hija más pequeña dormía, ¿me entendés? Entonces empezó a decirle cosas hirientes, cosas así, y tuve que llamarle la atención. Ujú. Porque bueno, finalmente la persona que estaba al cuidado desconocía esto por ahí de lo que estamos hablando, de no humillar, no lastimar, porque no es la manera correcta. Jane Nielsen dice, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se sienta bien, primero debemos hacerlo sentir mal? ¿Por qué maltratamos a un niño para buscar un cambio? ¿Por qué le decimos a un niño, oye, cierra la boca, que parece un chancho como comes? Y el niño va a decir en su proceso mental, ah, claro, como me humillaron adelante de todo en la mesa el día domingo, ahora voy a empezar a cerrar la boca para comer bien y ser educado. Por supuesto que no, que eso no le hace bien, ¿me entendés? Entonces, no podemos pensar que lo vamos o tenemos que hacer sentir mal a un niño primero para que pueda corregir, por ejemplo, un comportamiento. No, para nada, ¿me entendés? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿me entendés, Daniela? Y eso todavía se ve mucho, también a nivel de las instituciones escolares. Se ve mucho el ridiculizar, el burlarse, y después no solamente que se sienten muy mal, sino que esto lo replican. Y creo que es uno de los problemas que tenemos a nivel social, ¿no? Los chicos repiten lo que viven. Sí, Em, justamente. Eso creo que es uno de los principios fundamentales que tenemos que poner en la casa. Cuidado cómo decimos las cosas, cuidado cómo procedemos. He escuchado a muchos padres ningunear o ponerle etiquetas a un profesor, que es el profesor que tienen en clase los alumnos. Entonces después llegan como empoderados con estas palabras que dijo el padre y maltratan a un docente, le pegan, los amarrean. Hay casos de padres que han ido al colegio a resolver conflictos a los golpes con los docentes. O sea, imagínate tú qué mensaje. Yo digo, ¿cómo después desarmas eso que hiciste? O sea, una locura, ¿me entendés? Es una locura. Entonces, es interesante tener
en cuenta cómo procedemos, cómo vamos avanzando en la vida y cómo resolvemos cosas. La comunicación familiar es sumamente importante. Hablar de suicidio, hablar de abuso y maltrato infantil, hablar de drogas, de alcohol. Siempre es importante escuchar a los niños, a ver en qué están, ayudarles a desmitificar muchas de las cosas cuando ya son un poquito más grandes. Las redes sociales, Daniela, hoy día producen un montón de información y no están preparados para poder resolver muchas de las dudas que tienen ahí, y es importante que nosotros podamos estar también ahí hablando, y que ellos sientan que nosotros somos la figura de referencia, el puerto seguro, como te dije. Exacto. Exacto. Cuántas cosas lindas, la verdad, que qué charla hermosa. Me quedaría horas, porque hay mucho, mucho para hablar. Sí, No sé si alguien te deja alguna pregunta antes de que nos retiremos, o de repente dejarlas después y se las contestamos si gustan. Me gustaría que le cuentes a la gente qué cursos están dando por allí para que se puedan sumar, qué temáticas están bueno, abordando desde los dos lugares que estás, ¿no? bueno Palermo y Disciplina. desde el lugar uno, que sería mi trabajo y que es el Grupo Palermo, fíjate que vamos a tener en el mes de agosto un curso taller respecto a uno de los temas que hoy día está muy, muy en boga, que tiene que ver con la regulación parental digital, el uso de las pantallas, cómo afecta, cómo lo podemos mediar, qué significa, bueno, en fin. Ese curso está puesto en la página web nuestra, que es grupopalermo.cl, para que lo puedan ver. También tenemos uno la dependencia emocional, para que también lo puedan revisar. Bueno, hay algunas otras actividades también y algunos otros programas de diplomado que tenemos de salud mental y psicopatología. Y desde Disciplina Positiva pueden seguir en el Instagram, que es Disciplina Positiva Talca, para que estén enterados. Yo cada tanto voy compartiendo pequeñas informaciones y también talleres. Bueno, ahora voy a estar dedicado 100% a los talleres presenciales en la ciudad de Talca, pero también en algún momento puedo, y lo más probable es que también vuelva a hacer el de Disciplina Positiva, Crianza Respetuosa. Si ustedes se fijan en la página web grupopalermo.cl, en la parte de cursos asincrónicos, yo dejé ahí el curso para el que lo quiera tomar a su ritmo, Daniela, y lo quiera hacer, dura 8 horas y lo vas viendo a tu ritmo, así que lo pueden ver, está ahí. ¿Destinados a profesionales de la salud o puede ser a familias también? Totalmente transversal. Profesionales que trabajan en infancia y Okay. adolescencia, padres, madres y cuidadores también. Para Okay. todos está totalmente destinado. ¿Ya? Bueno. Estaba leyendo ahí una Bueno, pregunta que yo no había. sé qué era esto. A ver, hay una pregunta. Sí, no. Dice, a la par psicología perinatal, dice, Sí. ¿cómo se pueden transmitir estos temas en la escuela? Tal como se comentó recién, esto de ridiculizar al alumno, gritar, castigar. Bueno, en algún momento hago yo permanentemente un curso que se llama Estrategias Positivas en el Aula, donde hablamos con los docentes justamente para hacer este tipo de reflexiones, para evitar justamente esto y poder de todos los frentes, Daniela, tratar de hacer una conciencia que es una cultura de paz, de cuidarnos, de querernos y de erradicar todo lo que es violencia, con el fin de poder reescribir la historia que recibimos para que sea hacia adelante mucho mejor. Tenemos mucho, mucho por hacer, realmente. Aprender de todo esto para poder ayudar a construir una nueva generación y que después, digamos, el círculo vaya rodando para bien. Exactamente. Bueno. Oye, tú haces un gran trabajo, Daniela. Al entrar a tu página web hay muchísimos recursos. Yo creo que es una fortuna tener toda esa capacidad, todo eso que tú expresas ahí en tu página de conocimiento para los padres, para los padres primerizos, para los que ya tienen hijos. Hay un montón de cosas importantes que yo creo que es una gran invitación de que la gente pueda utilizar también tu página como un recurso importante, y los cursos y las actividades que haces. Así que felicitaciones también para ti. Te agradezco. Sí, ahora estamos también cargando en el YouTube muchos videos, muchos vivos que hemos hecho, porque la idea es que la gente se pueda nutrir de eso, que lo pueda incorporar, que lo pueda compartir. Yo tengo la ilusión de hacer una contribución a un mundo mejor. Me parece que todo esto sirve un montón en ese sentido. Así que bueno, no sabes todo lo que te agradezco, porque los Bueno, conceptos tan lindos y tan claros.
tan claros, tan prácticos que nos dejaste. Y a la gente también, muchísimas gracias por Sí, sumarse y ojalá te sigan acompañando. Mañana tenemos un live y seguimos la semana que viene con otros, bueno, muy bien, todos con temas así. Daniela. Me parece fabuloso esa maratón que hiciste de live, con harto contenido, con mucho contenido. Es como una parrilla llena de exponentes ahí, con temas sumamente ricos en información, así que te felicito también por eso. Muchas Y a toda la gente que se gracias. conectó en este ratito acá con nosotros, que estuvo acá. Y un consejo más, vos dijiste, tengo un canal en YouTube y qué sé yo, ¿sabes lo que yo hago? Y que lo invito a la gente que lo haga. Cuando Sí, viajen, pongan el audio, escuchen este tipo de cosas porque a uno les va quedando, ¿viste? En vez de escuchar música, empezás a escuchar esta información y es súper buena y te va quedando. Así que también está súper buena eso. exacto. Bueno, un beso enorme a todos. Gracias, Dale, Adrián. Nos gracias. estamos viendo. Gracias a Adiós. todos. Que estén muy bien. Gracias por estar. Chau, chau. Chao.